Buenas, el día de hoy mis compañeros y yo les vamos a hablar sobre Georges de Latour. Como sabemos, el barroco se caracterizó por los problemas producidos entre la oposición entre la Europa protestante y la Europa católica. En ocasiones se le conoce como el arte de la contrarreforma. Como precedente más inmediato al barroco francés tenemos al manierismo y sus cortes refinadas, donde se agrupó alrededor del palacio de Fontainebleau. Se determina principalmente en dos características básicas: el origen cortesiano ligado al gusto palaciego, acentuado durante el rey Sol, Luis XIV, y su raíz clásica, que nunca se abandonó durante el manierismo y que constantemente se remite a los modelos italianos como Rafael y Miguel Ángel. Esta Italia es la que funciona como modelo. El naturalismo tenebrista tuvo una repercusión limitada en un grupo de pintores ajenos al mundo de la corte, y sin embargo predominó la tendencia de clasicismo relacionado al idealismo italiano. Muchos de los autores franceses consideraban viajar a Roma, donde podían estudiar directamente a los clásicos, lo cual formó una nueva colonia de franceses en Italia. La corte de París y más tarde las de Versalles centralizaron una producción grandilocuente pero clasicista, contenida del Renacimiento italiano y el idealismo, denominado absolutismo. El barroco fue considerado como un movimiento del espíritu. Esto se debe a que hubo una manifestación ofreciéndose a una oposición racional de la corriente anterior. Este habría entrado a una fase de agotamiento, ya que era una época manierista. Es así como el arte se vuelve vehículo de propaganda de la Iglesia Contrarreforma, los estados absolutistas y la burguesía protestante. El arte barroco es uno de los ejemplos más destacados en la cual se trató el arte promovido entre la Iglesia y la realeza. Dentro del arte barroco tenemos a Georges de Latour, quien se caracterizó por usar la luz de la vela en sus obras. Él nace el 13 de marzo de 1593 en Vic-sur-Seille, en Francia. Se inició en la pintura con Claude Degas y luego tuvo que trasladarse a Italia entre los años 1614 y 1616, donde conoce a Caravaggio, y es ahí donde tiene una fuerte influencia sobre el claroscuro de este artista. En 1620 instala un taller en Lunéville, que es la ciudad natal de su esposa, y mientras está en el establecimiento de este, sus obras empiezan a ganar renombre y reconocimiento por los comerciantes locales, encabezándola por el rey XIII de Francia y Enrique II de Lorena. A finales de la década de 1630, Latour pasó bastante tiempo en París, donde realizaba encargos para el cardenal Richelieu y también para Luis XIII. A medida que su carrera avanzaba, las obras de este artista se veían cada vez más geométricas y sorprendentes a nivel de la abstracción de los detalles y también sobre la luminosidad que les daba. Antes del tenebrismo, este artista tuvo un primer periodo que se caracterizó por tener una mayor luminosidad, que abarcó hasta el año 1648, donde se caracterizaba por obras en las que mostraba a soldados pícaros jugando, y luego él pasó por una transición al tenebrismo que fue marcada en su época en París entre los años 1638 hasta el 1643. La segunda etapa artística de Latour se definió con su regreso a Lunéville, Francia, en 1643. Esta se caracterizaba por crear pinturas más tenebristas, con claros oscuros, contrastes de luz, con fondos no tipo en oscuro. Y también una de las características más importantes de esta segunda etapa de Latour era de que representaban las obras una luz interior a través de antorchas o velas o el mismo espejo que podemos ver acá. Georges Latour falleció en el año 1652, el 30 de enero, en Lunéville, Francia, y hoy en día podemos encontrar varias de sus obras, por ejemplo, en el Met en Nueva York y en el Museo del Prado en España. La primera obra que vamos a analizar se llama María Magdalena Penitente y fue realizada en 1625 y actualmente está ubicada en the Metropolitan Museum of Arts. Este cuadro de María Magdalena ejemplifica de una manera mejor lograda el trabajo de Latour, ya que se ve el claroscuro y el tenebrismo más enfatizados. Se ve un juego de sombras y contraste con la luz de la vela que hace que resalte bastante María Magdalena y nos muestra a ella con un semblante tranquilo, como meditativo, como reflexionando. En esta interpretación de María Magdalena,
Lo que el artista quiso expresar fue cómo ella se veía internamente. Y es por ese motivo que vemos bastantes símbolos muy naturalistas, como es el espejo, que observamos que podría representar la vanidad que ella tenía, o también podría representar que ella no nos quiere mostrar su reflejo, ya que podemos ver reflejada la vela, pero a ella no. Y otro de los elementos también podría ser el collar que se encuentra en la parte inferior como botado, que casi ni se ve, y este podría significar el pasado que ella tiene y el rechazo que le tiene, y por eso que casi no le presta atención. Y el último símbolo es la calavera, que esta calavera significa lo vano, lo terrenal, y se ve que ella sienta sus manos sobre esta calavera como significando que a ella no le importa más eso y se muestra de una manera más tranquila, más serena, más calmada. Bueno, esta obra San José Carpintero fue hecha en 1642, es un óleo sobre lienzo hecho por Georges de Latour. Actualmente se encuentra en el Museo Louvre en París, en Francia. Particularmente podemos ver unas tendencias teneristas de Georges Latour en este cuadro, cómo emplea la contraluz y una de sus famosas características de cómo la luz ilumina desde dentro del mismo plano de la obra. También podemos ver que Latour fue inspirado por Caravaggio en uno de sus viajes a Italia. También podemos ver que esta luz refleja mucho más la cara del niño Jesús que en José. Esto es una forma de representar jerarquía entre los dos personajes, ya que Jesús es un personaje divino. En esta obra particularmente, siendo una obra religiosa, no se emplea ningún símbolo o simbología dentro de Jesús como un ser divino, sino Georges Latour utiliza la misma luz de la vela para representar la jerarquía entre los personajes. Una de sus obras fue la aparición del ángel a San José. Este se encuentra en el Museo de Artes en Francia. Este es un óleo sobre lienzo de 93 por 81 centímetros. En esta obra del barroco francés podemos apreciar que existe una fuente de luz reflejada en la vela. Esta, a pesar que se encuentra cubierta por el brazo del ángel, no pierde el protagonismo, donde podemos ver el claroscuro característico del artista. Latour representa a José dormido, apoyando el brazo sobre la mesa, este momento exacto donde recibe la visita del ángel tal cual y como lo dice la Biblia. Como podemos observar en la imagen, el ángel no tiene forma de uno, ya que no presenta alas ni los rizos querubines. A pesar de todo esto, vemos que el artista logra representar el hecho bíblico mediante los gestos de los personajes y el entorno donde se encuentra. En conclusión, tras haber estudiado a Latour, podemos ver cómo este artista trabajó la luz de una forma muy característica para la época, al mismo tiempo que trabajaba con claroscuros y con contraste de luz, transformó sus obras muy únicas para la época. Y ese mismo cómo trabajó las obras religiosas desde un punto de vista muy diferente.